Tony Cruz nos presenta ahora La cocina también tiene su historia. Y algunos enredos. Hace unos 500.000 años, el hombre primitivo descubrió el fuego, es decir, comenzó a domesticarlo. Su primer uso fue para protegerse del frío y el segundo para elaborar sus alimentos. Desde entonces, mucho ha evolucionado la comida del ser humano. La cocina también tiene su historia y hasta algunos chismes. Me voy a permitir contarles algunos de sus asuntos. ¿Entiendes, filotes? Sí, pero la mitad de tus generales tienen hermanas que serían magníficas madres macedonias. Hacer de una asiática mi reina y no una cautiva es una señal de respeto hacia nuestros súbditos. Eso, más que cualquier otra cosa, nos... La cocina occidental es conformada en la Grecia clásica. De destacarse son los llamados 7 sabios de la cocina griega. Sus hazañas fueron recogidas en un ensayo novelado titulado El banquete de los eruditos o de los sabios. Se trata de una importante colección en 15 volúmenes, publicado en el siglo III en Roma, en los cuales se recoge la amplia literatura griega y su quehacer culinario. Muchas recetas perdidas han llegado a nuestros tiempos gracias a su culto autor, Ateneo de Náucratis. Estos 7 grandes cocineros eran Egis de Roda, su gran especialidad era el pescado; Nereo de Chios, inventor del caldo de congrio, digno de ser ofrecido a los dioses; Chariadis de Atenas, que jamás nadie pudo superar; Lampria, inventor de la salsa negra; Atonete, creador del embutido; Eutino, especialista en lentejas, la legumbre base de la época; Aristón, maestro de maestros, inventó grandes guisados y la cocina de evaporación. En algunos textos sustituyen uno de ellos por Sigofilo, que es el creador del huevo duro y el pasado por agua, también creador de la tortilla. ¿Ha probado una hamburguesa? Pero claro que no. Asquerosa comida norteamericana. Nunca. Los antiguos egipcios comieron hamburguesas. A principios del siglo XX, arqueólogos descubrieron, junto a la momia de un alto dignatario de 4.000 años de antigüedad, 2 tortas de pan con un pastel de carne horneado dentro. También figuraban en la gastronomía de los tártaros. Estas tribus guerreras picaban la carne del ganado y reservaban la de más baja calidad para elaborar los famosos filetes tártaros. Las que conocemos hoy nació en Alemania hacia el siglo XIV. Era una comida para gente de pocos recursos que se elaboraba con carne de baja calidad y condimentos baratos. El nombre provino de la ciudad de Hamburgo. No se hizo popular hasta en el siglo XIX, cuando el doctor Salisbury empezó a recomendarla porque la carne triturada facilitaba la digestión.
you're not on the guest list, you're never getting in, chorizo. ¡Hey! ¡Es chorizo! La primera referencia escrita de este embutido aparece aproximadamente 500 años antes de Cristo en un drama griego. Servía para ahorrar alimentos que generalmente se tenían que tirar como desperdicios, ya que estaba formado por una tripa de animal que antes se había vaciado de residuos. Una vez colocadas las carnes en las tripas, se cocían bien. España es el primer país que los industrializa. Por el 1650 se crea el chorizo rojo que conocemos hoy. Ocurre cuando llega a la península ibérica el pimentón mexicano. Mira qué bollitas tan ricas para rellenar con mi salchicha. Ya, más quisieras. ¿Alguna voluntaria en el paquete para dejarse rellenar por Carl, chicas? Hace 4000 años, los babilonios rellenaban las tripas de cerdos con carne especiadas. Es la referencia más antigua que se conoce acerca del origen de la salchicha. En Grecia también era un alimento muy apreciado. Un embutido similar, la morcilla, fue inventada por un griego, Atómates de Corinto. También figuraban en la dieta de los romanos. En las fiestas de honor a Lupercus, dios de los pastores, los adolescentes eran introducidos en la vida adulta mediante un rito en el cual la salchicha jugaba un papel muy importante que nada tenía que ver con el arte culinario. Su simbolismo erótico hizo que el emperador Constantino la prohibiera en Roma, pero siguieron siendo clandestinas, consumidas por los romanos. En 1852, el gremio de carniceros de la ciudad de Frankfurt presentó una salchicha ahumada y embutida en una tripa delgada y casi transparente. De ese modo nació la famosa salchicha de Frankfurt. Otro carnicero alemán tuvo la ocurrencia de servir una salchicha caliente en un pedazo de pan. Creo que es hora de ver a la directora. ¡Ay! La pulga no se siente muy bien. Y no es porque la pulga se comió todos los churros. Los churros empezaron a consumirse en Cataluña a principios del siglo XIX. Pero se desconoce quién fue su inventor. Su origen es probablemente árabe y se pierde en el tiempo. La masa de los churros se hace con agua caliente para que la levadura se queme. Famosos son aquí los que por tradición hace el restaurante Boga Boga. Todo aquello que puede comerse proviene de mis dominios, que quién sabe hasta dónde alcanzan. Dicen que se encuentran entre Terracina y Taranto. El vocablo tortilla proviene del latín, derivación de la palabra griega toitidion, que significa panecillo. No se descubrió al azar, sino que fue el fruto de las investigaciones culinarias llevadas a cabo por uno de los llamados 7 cocineros de la cocina griega, Sigofilo, que no solo ideó la tortilla, sino también el huevo duro y el pasado por agua, no así el huevo frito. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. Después del asado, las empanadas son el plato típico argentino. Sin embargo, su origen se ubicaría hacia el siglo V a.C. en Atenas, en uno de los ambientes más cultivados de la historia antigua.
A alguien una vez se le ocurrió rellenar un molde de masa con carne o pescado, y así nació la empanada. Esta se introducía en el horno sobre un lecho de hojas de laurel y se servía caliente. Hoy podemos encontrarla en todo el planeta. Es otro de los varios asuntos que han provocado fricciones entre argentinos y uruguayos. Estos últimos también reclaman ser los creadores de las empanadas modernas. Dicho sea de pasada, las de yuca que hacemos aquí son espectaculares. No tanto como las argentinas y uruguayas. ¡Gol! La palabra fideo proviene del latín fides, que significa cuerda de lira. La pasta es una invención de los chinos hace 3000 años a base de harina de arroz y habas. La receta fue introducida en Occidente por los hermanos Maleo y Nicolás Polo y su sobrino Marco a su regreso de China en el siglo XIII. Los fideos, por lo tanto, llegaron primero a Italia, donde fueron denominados spaghetti, palabra que significa cordoncillos. Esta masa fue realmente inventada a mediados del siglo XVII por el pintor Claudio Gallet, conocido como Claudio de Lorena, pintor francés que se había radicado en Italia. De tendencia barroca, se especializó en el paisajismo. Estando en el taller de su maestro, por puro accidente, hizo una pasta parecida al hojaldre final. Luego fue a su casa y la hizo para su enfermo padre. Pero todavía no estaba Claudio satisfecho con el resultado. Entró a trabajar a la pastelería de Francisco Rotabán, que se burló un poco de la todavía imperfecta masa del pintor. Logró, luego de muchos intentos, perfeccionarla. El ayudante del pastelero, Luigi Mosca, asumió como suyo y por muchos años el hojaldre de Claudio, por negarse a reconocer, dada ya su fama, la paternidad de la masa. Él terminó preparándola escondido en una cueva, pero hoy sabemos que el hojaldre realmente fue creado por un pintor. ¡Qué forma de comenzar mi nueva vida! Con el sándwich de huevo perfecto. El primer emparedado se atribuye al sabio judío Hillel, el anciano, que puso carne de cordero pascual y algunas hierbas amargas dentro del matzó o pan plano durante el Passover, festividad que conmemora la liberación del pueblo judío. Los romanos se referían a esa comida como cibus Hilleli o bocado de Hillel. Durante las edades medias, rebanadas gruesas de pan llamadas trenchers fueron utilizadas como placas del bocadillo. La primera vez que aparece designado como sándwich fue en el diario de Gibbon Edward. Esto porque John Montagu, aristócrata inglés del siglo XVIII, cuarto conde de Sandwich, aunque él no fue el inventor, pero se hizo en honor a él, porque ese señor Sandwich estaba encariñado con esta forma de alimento, ya que le permitía jugar cartas sin tener que ir a una mesa a comer y sin que se le engrasaran las cartas. Está rojo. Al parecer no lo suficiente. Más crudo y se iría de aquí en autobús. Oye, ¿qué?
Tanta era su relevancia que los hermanos Strauss le compusieron una pieza bailable titulada La polca de las milanesas. Durante años se suscitó una guerra chauvinista entre austríacos e italianos para dilucidar el auténtico origen de las milanesas, que ambas naciones se disputaban con furia. La controversia tomó un cariz tan violento que se temió llegar al conflicto armado. La cuestión quedó sin dilucidar hasta el hallazgo, no hace muchos años, de una carta del general Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl. Durante los 5 años de la guerra contra los turcos se destacó por su valor y por su capacidad para conducir tropas bajo fuego enemigo. Pero así como era de bueno conduciendo ejércitos, también lo era degustando la buena comida. En 1855 envió una carta al ayudante de campo del emperador Francisco José, conde de Atiens, explicándole en detalle la receta de un plato que había conocido en los hogares nobles de Milán, que lo servían a los visitantes como un especialísimo agasajo. En la carta, el plato se designa como cotoleta a la milanesa. Y la explicación dice lo siguiente: tómese costillas de vacuno finamente cortadas y sin quitar el hueso, retirándoles toda la grasa. Se les colocará a continuación sobre una tabla de madera dura y se la golpeará con el mazo para que la carne pierda todas las fibras, es decir, para que puedan quebrarse las fibras de la carne. Una vez ablandadas, se las pasará por huevo batido y más tarde por pan rallado. Luego seguía con toda la descripción del manjar para finalmente recomendar servirlo acompañado de risotto a la milanesa. Ciertamente resultó ser efectivamente que Milán fue quien creó la cotoleta a la milanesa o la milanesa, pero fueron los austríacos quienes la propagaron por todo el mundo. ¿Qué tal si te invito a una taza de café? Sí, claro, vamos. Existen numerosas leyendas que cuentan el origen del café, pero la más verosímil proviene de un suceso que ocurrió hacia el año 850 a.C. en Etiopía. El autor del hallazgo fue, según esta leyenda, un pastor musulmán llamado Kaldi. Este se sentía muy preocupado porque sus cabras no lograban conciliar el sueño y siempre se mostraban nerviosas e inquietas. Un día, el pastor se percató que sus cabras mordisqueaban los frutos del cafeto, árbol originario de Etiopía. El relato de Kaldi, porque salió a contarlo, fue escuchado por alguien que tenía problemas para permanecer despierto. Entonces este decidió probar beber los frutos del cafeto en infusión. De esta forma descubrió las virtudes tónicas y excitantes del café. Si nos remitimos a los hechos históricamente comprobados, el café, palabra que procede del vocablo árabe kahwa, se bebía en Turquía y en Siria en el primer tercio del siglo XV. Por supuesto que se bebía mucho antes de que en Occidente supieran de su existencia.
En Europa no hubo noticia de su existencia hasta 1591, año en el cual un botánico italiano descubrió el cafeto en un jardín privado del Cairo. Algunos autores afirman que fueron los venecianos quienes llevaron el café a Europa en 1615, pero 5 años antes, el viajero español Pedro Teixeira, al regresar de Turquía, comentó que los turcos tomaban, cito, una bebida que llamaban allá kahot, de simiente hendida, tostada y negra como la pez. Era el café. Tal vez tengas razón. Según como yo lo veo, el té no se juzga a sí mismo, sino que las personas juzgan al té. El té es la bebida de mayor consumo en el mundo después del agua. Es conocido en Europa desde finales del siglo XVI. Lo introducen los portugueses. Su lugar de origen es el viejo valle de Assam, uno de los 29 estados que conforman la República India, a orillas del río Brahmaputra y haciendo frontera con China. A China llegó en el año 2737 a.C., en la época del emperador Shen Tung. La leyenda dice que este era un hombre muy preocupado por la higiene y que en una ocasión se percató que en algunas regiones de su imperio disminuía el azote de las epidemias. Averiguó la razón de esto y descubrió que el asunto era que solo bebían agua hervida con hojas de té. Inmediatamente ordenó que todo el imperio hiciera lo mismo. Hasta el siglo IV de nuestra época, el té era una decoción, como lo es el café. Maceradas en un mortero, las hojas servían con leche o cebollas o cortezas de naranja. Pero en un momento dado de la dinastía Ming se convierte en una infusión. Se muelen las hojas secas, se añade agua caliente y se agita con una varilla de bambú. El primer té conocido de manera comercial en Europa es chino. En 1610, la Compañía de las Indias Orientales lleva el té a Holanda. En 1650 llega a Inglaterra como planta farmacéutica. En 1657, Thomas Caraway abre la primera tienda de té en Londres. Un detalle: el té contiene teína, que estimula el sistema nervioso y el corazón. Sí, yo serví conos aquí, ¿por qué él no? Es un gran primer empleo para un chico. Ay, ya basta. Ya digan que le sirvo. Becky, amor, ¿qué quieres? Quiero una de chocolate, por favor. Los antiguos romanos son considerados por muchos como los creadores del helado. Utilizaban nieve, frutas y miel para preparar este refrescante postre. Solían traer la nieve, que era el elemento principal, desde los Alpes. Pero los chinos, siempre los chinos, siglos antes de Jesucristo, ya sabían cómo preservar en verano la nieve del invierno y mezclarla con miel y frutas. También los turcos y árabes produjeron algo similar. Otro antecedente del helado lo encontramos en la corte de Alejandro Magno, donde enterraban ánforas conteniendo frutas mezcladas con miel para conservarlas y servirlas heladas. Los cocineros árabes, los de califas de Bagdad,
procuraron refinar la calidad y variedad de estos procedimientos, incorporando a la preparación zumos de frutas. A estas mezclas le dieron el nombre de charbex, que quiere decir bebida. De allí viene el nombre sorbete, que es empleado hoy. Marco Polo es quien lleva la receta a Italia. Esto apoyaría la tesis de que fueron los chinos quienes realmente inventaron el helado. La preparación no era sencilla, ya que era imprescindible disponer de nieve y de los medios para conservar la temperatura. Esto hacía de los helados un placer para muy pocos. Desde el siglo XVI, en las cortes de España, Francia e Inglaterra, se elaboraban y servían helados. A Francia llegaron cuando Catalina de Médicis se casó con Enrique II. A Inglaterra entraron de mano de un cocinero francés que incorporó a la fórmula leche, y eso hacía mucho más rico este producto, este asunto. Cuentan que el rey de Inglaterra le dio una gran recompensa para que reservase la fórmula únicamente para uso de la mesa real. Pese a esto, los helados se sirvieron en muchísimos países de Europa. En 1660, el italiano Procopio inventó una máquina que homogeneizaba las frutas, el azúcar y el hielo, con lo que se obtenía una verdadera crema helada similar a la que conocemos hoy. Por muchos años, heladeros italianos mantuvieron en secreto la fórmula, aunque sus vendedores ambulantes paseaban el helado por toda Europa. Hacia 1700, los helados llegaron a América del Norte, pero fue en 1846 cuando Nancy Johnson inventó la primera heladera automática, con lo que puso la base para el surgimiento del helado industrial. Durante siglos ha sido erróneamente considerado como un plato, un postre típico inglés. Su origen real es español. Lo inventó Baltasar Sánchez, que formaba parte del séquito que acompañó a Felipe II en su viaje a Londres para visitar a la reina Isabel. Baltasar ideó una nueva fórmula para un postre que anunció al monarca español como manjar verdaderamente suculento. Poco antes de ser llevado a la mesa, su ayudante hizo que se derramara encima un vaso completito de brandy. La consternación del cocinero fue mayúscula, pero inmediatamente reaccionó. Sin pensarlo dos veces, prendió fuego al plum pudín y lo envió a la mesa. El éxito de aquella combinación de sabores que se debía al azar hizo muy grande la fama de su inventor. Establecido en Londres, Baltasar Sánchez llegó a reunir una prestigiosa fortuna gracias a su famoso pudín. Perdón. Disculpame, soy un pelotudo, soy un boludo. Te lo rompí todo. No importa. Te destruí el dulce de leche. No hay problema. En un manuscrito del militar y político Juan Manuel de Rosas, llamado
en Argentina, El Reformador, se cuenta el origen del famosísimo dulce de leche. En 1829, en Cañuelas, localidad que está a 65 kilómetros de la capital federal, pactaron reunirse en la estancia de Rosas, y su archienemigo, el unitario Juan Lavalle. Como Lavalle llegó antes de lo pactado, se recostó y se quedó dormido. Una criada que preparaba la lechada, leche con azúcar, para cebarle mate a su patrón, al ver la actitud de su enemigo, fue a dar aviso a los guardias. Al llegar de Rosas, dejó que Lavalle siguiera durmiendo. Cuando despertó, pidió que le sirvieran mate a los dos con lechada. La criada recordó entonces que no había prestado más atención a la leche azucarada que continuaba hirviendo. Cuando fue a buscarla, encontró que se había convertido en una sustancia espesa y marrón oscura. Apenada, dijo a de Rosas lo sucedido. Cuando él probó lo que había en el recipiente, le agradó y convidó a su enemigo político. Desde ahí se conoció este fruto de la casualidad como dulce criollo. Más adelante iba a ser conocido en todo el mundo como dulce de leche. Su espaldarazo y presentación al mundo ocurrió casi 100 años después, en 1821, cuando se celebró en Washington la primera exposición regional de lechería. Uruguay también ha reclamado a Argentina la paternidad del dulce de leche. Tampoco en este caso han prosperado sus reclamos. Los sumerios hace más de 6.000 años en el sur de la antigua Mesopotamia hicieron cambios cruciales en la historia de la civilización. Fueron los precursores en el uso de la escritura. Para esos años ya consumían un líquido alcohólico resultante de la fermentación de cereales inmersos en agua, la cerveza. En el Museo del Louvre se encuentra expuesto un monumento conocido como Piedra Azul. El mismo pertenece a los principios de la civilización sumeria y contiene inscripciones sobre cómo se producía la cerveza, que no tardó mucho en llegar a Egipto, donde pasó a ser producida en gran escala. En la antigua Mesopotamia fue, después del agua, la bebida más popular. En sumerio se le llamaba Ka, que significaba bebida embriagante. Estuvo presente en la vida de ellos, en los asirios y los babilonios. Producían 20 tipos diferentes de cervezas. En sus llamados textos grisú estaban las recetas y los ingredientes entregados a los cerveceros para su fabricación. En el himno a Nicasis, diosa sumeria de la cerveza, se describen las distintas fases de su elaboración. Nacida del agua corriente, cuidada tiernamente por los Nimbusá, Nicasis, tu padre es Enki, señor del Minimú, tu madre es Ninti, reina del lago sagrado. Tú eres la que maneja la masa y con tu gran pala mezclas en un pozo el vapor con miel. Tú eres la que cocina el vapor en el gran horno, ordenando las pilas de granos pelados. Eres la que obedece la masa de malta en el suelo, mientras tus nobles perros apartan a los potentados. Tú eres
esa que pone en remojo a la malta en una jarra. Las olas se elevan, las olas se caen. Eres esa que extiende la masa cocida y tritura sobre grandes filtros de juncos. Eres la que sostiene en las manos la cerveza fresca, reventada en miel. Hace algunos años, alguien intentó fabricar una cerveza con la fórmula que aparece en el himno de Nicasia. No resultó buena la cerveza porque la sumeria estaba ahí para ser consumida inmediatamente. Era la bebida para comidas y reuniones sociales. A la palabra banquete le decían ellos kasdea, que literalmente significa escanciado de cerveza o lleno de cerveza. Diariamente cada persona normal podía tener 2 litros por día. A los sacerdotes se les asignaban hasta 6 litros diarios. Por supuesto que luego de ingerirlos eran capaces de ver no a uno, sino a todos los dioses. Salud. No, después de ti, insisto. En nuestro país, los llamados palitos cerveceros, salchichas muy picantes, son muy populares. Pues resulta que los dichosos palitos tienen a nuestra mitad de isla como parte de sus inicios. En el barrio 30 de Mayo existe una charcutería que tiene su contrapartida en Alemania. En una ocasión que sus dueños iban de paseo a su patria, sus familiares allá solicitaron llevarles una colección de nuestros picantes más connotados, los que más picaban. La idea era hacer una salchicha muy picante para molestar a un alemán que acostumbraba a ir a comer salchicha en la charcutería aquella en Alemania y no pagaba. Hicieron la salchicha, se la brindaron al glotón alemán y esperaron la reacción, que no fue la esperada. Resulta que el alemán glotón, el alemán come gratis, le encantó la salchicha, aunque pidió que le pasaran una jarra de cerveza para manejar el picor. Ahí nació el palito cervecero. Se inicia con un poco de aceite de oliva y se fríe algo de ajo. Luego picas algo de tomate, lo haces puré, lo fríes, procuras que no se pegue. Lo hierves primero. Mezclas toda esa salsa con las albóndigas. Aquí concluye este viaje culinario. Desde luego que miles de platos se han quedado en el tintero. Esta entrega resulta ser apenas un bocadillo. Les digo, buen apetito y salud.